cosas. En una cirugía del tercer molar, lo que podemos hacer es que si yo voy a ocupar más de 5 anestésicos, es que después del tercero, al paciente lo tenga tomando agua. ¿Para qué? Para que lo elimine rápido. Que se elimine rápido. ¿Sí? Entonces, y es lo que yo voy a hacer en mi paciente, que ya llegué al límite de los 12. Yo ya le cobré los 4 terceros. Y apenas llevo 3 terceros. Ya llevo 12 cartuchos. ¿Qué le hago? Que tome agua y que elimine lo que le he metido. Y ahora sí, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? ¿Cuáles serían las complicaciones locales en las técnicas de anestesia? Bueno, alguna aguja contaminada, que bueno, pues ya ahora es muy difícil que esto suceda. ¿Sí? A mí me tocó todavía trabajar en unas clínicas de la SEP llamadas higiene escolar, que todavía nos daban agujas que se reutilizaban, ¿sí? Se esterilizaban, ¿sí? Rupturas de aguja, aguas, en esta. Si ustedes ven la aguja que se rompió, sáquenla, jálenla así como entró. Si ya no la ven, no abran, no corten, no busquen. Vámonos al hospital. ¿Sí? Al hospital, o de perdida a un lugar donde le puedan tomar una tomografía y checar. Muchas de ellas se quedan. ¿Sí? Se los comento porque ya al menos, ahorita de lo que llevo aquí 10 años, 3 o 4 me hablaron por teléfono: doctor, ¿qué dijo que se hacía cuando se rompía la aguja? ¿La ves? No, no la veo. Lleva al hospital, toma una tomografía, y en el hospital ve la tomografía y dice: no, está muy complicado para llegarle. ¿Le molesta, señora? A ver, no, ahí deja, vamos a estarla monitoreando. Caray. En serio. ¿Sí? No se avienten a entrar y a provocar mayores problemas. Dolor al aplicar la anestesia. ¿Cómo se evita el dolor al aplicar la anestesia? Con calor. Llevándola a la temperatura corporal, ¿verdad? No se vale, tampoco. A ver, pongo a hervir agua y ahí meto mi anestésico. ¿Qué creen que le pasó? Se desactivó. Es calor, fricción. Si quieren. O en algunos otros pliegues. Es cierto, ¿no? También igual con el encendedor igual pierde sus propiedades cuando le pasan el calor. Claro. Sí, no. Pues Si puedes, bueno, se la das al asistente que no tiene más, aunque pues solo igual. Al paciente y con la visualización. Así como sí, así es. O sea, mientras preparas, a ver, antes su balita. A ver, del otro lado. ¿Qué es termómetro? Algo así. Es que, ¿por qué de los dos lados? Es que voy a ver si su temperatura del lado derecho y la izquierda son las mismas. Dolor posoperatorio. ¿Por qué se provoca el dolor posoperatorio? Porque rasgamos, atravesamos al nervio o desgarramos el periósteo. Entonces hay que conocer bien las técnicas de anestesia. ¿Sí? Anestesia no deseada. Pues sí. Miren, a ver, vamos a terminar, vamos a esperar a que Luis y Graciela terminen de revisar sus cosas. No me están haciendo caso. Yo me siento mal.
¿Ya? El séptimo par, el facial, sale por el agujero estilomastoideo. Se dirige hacia adelante, por debajo del lóbulo de la oreja, a la región parotidia. Y de ahí se va a distribuir en toda la musculatura facial. Si ustedes checan región parotidia, estoy a nivel del segundo molar. Si cuando yo anestesio ese segundo molar de manera supraperióstica, no lo hago pegado al proceso alveolar y me separo un poquito, ¿sí? Le doy al facial. Y entonces provoco parálisis facial. Depende. Si solo deposité el anestésico cerca del facial, pues es una parálisis facial transitoria. Pero si atravesé el facial, es una parálisis facial permanente. ¿Sí? Una anestesia no deseada. Lesiones autoinfligidas. Claro. Le doy yo al nervio, le doy yo a otras estructuras que finalmente, por no saber anatomía, decía una jefa que tenía, imagínense, una jefa en odontología, que me decía: Gerardo, yo no sé por qué tú le haces tanto de emoción con un curso de trigémino de 25 horas, para que a partir de ahí puedan anestesiar. Si a mí me dicen los dentistas que conozco que es suficiente con saber, aquí picas y ya anestesiaste esto, aquí picas y ya anestesiaste esto. Wow. Y nos damos cuenta de que así es como se pasa la información. ¿Sí? Después de entender realmente el trayecto del trigémino, entonces nos damos cuenta de todo lo que podemos causar de daño. ¿Sí? Tan fácil. Los maxilos anestesian el ganglio de gases. A ver. Eso sí está así de increíble, ¿verdad? Sí, ellos se sienten dioses, y ya con eso pues sí lo son. Para llegar ahí, sí son. ¿Sí? Una descamación epitelial. Sí, y generalmente cuando hacemos esa presión, lo metemos y todo. ¿Qué hacemos con el epitelio? ¡Pum! Y descamamos el epitelio. Y el paciente, en ese lugar en donde picamos y provocamos eso, después dice: oiga, es que se me hizo una ulcerita. Sí, descamaste. Se provocan ampollas, se provocan úlceras. Y lo peor es cuando no purgo bien mi cartucho. ¿Qué meto? Y eso lo llamamos enfisema. Lo estoy metiendo y estoy viendo cómo su cachete. Uy, ¿qué está pasando? Le metí aire y eso actúa como una presión negativa, que con poquito de aire que meta, lo demás va a entrar solito. ¿Sí? Siempre que les pregunto, a ver, ¿cuáles son las 4 entidades por las cuales nosotros vemos aumentos de volumen? Fíjense bien, las 4 entidades, no patologías, entidades, son edema, enfisema, inflamación y tumores. Solo hay eso, no hay más. Cuando llega, a ver, de 100 odontólogos que hay, le llevamos a 100 pacientes con aumentos de volumen. El 99% de ellos, todo aumento de volumen, dicen que es inflamación. El 99%. ¿Por qué?
Porque para todos nosotros todo es inflamación. A ver, ¿qué es un edema? Acumulación de líquido en los tejidos. ¿Cómo diagnosticamos un edema? La prueba de la fobia. Yo presiono en donde está el aumento de volumen. Fíjense bien, queda deprimido, lo suelto y se va llenando. Eso es edema. Hay diferentes tipos de edema. Hay edemas renales, edemas venosos, edemas por procesos alérgicos, edemas hepáticos. Partimos del edema hepático, solo es aquí, y se llama ascitis. El edema renal es postural y se presenta también en cara. El edema venoso solo se presenta en miembros inferiores. Es aquel que cuando llegamos en la noche, ¿sí? Y ponemos nuestras piernas así. ¡Órale! ¡Corras! En ese momento le hacemos la prueba de la fobia, tienen edema, ¿sí? Problemas venosos. Y a la edad que tengan, pasa. Si de verdad están trabajando al menos 8 horas al día, ¿sí? ¿Y el edema alérgico cómo es? Primero es local, yo anestesié aquí, primero se puso así, y después se puso así, después se puso todo. ¿Sí? ¿Cómo es el enfisema? ¿Cómo diagnostico el enfisema? Tiene como polvo. Si lo tocas, escuchas. Miren, me pongo mi estetoscopio y pongo la campana en el aumento de volumen. Y entonces hago un movimiento circular. ¿Qué oigo? Crepitaciones. ¿Qué hay allá adentro? Aire. Aire. Inflamación. Es un aumento de volumen que no crepita. Que tiene calor. Es un aumento de volumen que tiene calor. Es un aumento de volumen difuso. ¿Sí? Ahí está. Que es el que casi siempre vemos. ¿Cómo es un tumor? Es un aumento de volumen también, pero bien delimitado. No crepita, no hace fobia y está bien delimitado. Les platico un caso bonito. Bonito para mi experiencia, malo para el paciente. Hace muchos años, estamos hablando de hace como 20 años, estuvo intentándose comunicar un exalumno de Zaragoza conmigo y cansado de no poder descansar, empecé a apagar ya mi celular. Viernes en la noche y hasta el lunes lo volví a encender. ¿Sí? Entonces, a primera hora del lunes se comunica conmigo: oiga doctor, ¿puede verme un paciente? Es que mire, así asado. Me lo mandó un médico que me dice que le haga la extracción del tercer molar porque el paciente ya se siente muy molesto. ¿Sí? Si quieres mañana lo veo. No doctor, es que ya quiero que lo vea hoy. Bueno, lo veo. Si quieres lo veo ahorita en una hora. Pues ya llegamos a verlo, una chica de 20 años. 1,80 de estatura, falta que unos 80 kilos de peso, no gorda, o sea, llena, y venía de Chalco. Mi consultorio lo tengo en Cabeza de Juárez, entonces viajó desde Chalco, todo Zaragoza, atravesó el puente de la Clínica 25, caminó como de aquí a Periférico y subió 5 pesos sin mayor problema. Cuando yo la veo, un color amarillo verdoso
grisáceo de su piel. Me gusta. Empezamos a revisarla. Aumento de volumen. A ver, si yo no supiera esto, el aumento de volumen para mí es ¿qué? Inflamación. Y por lo tanto, pues es un tercer molar. Ya, así de fácil. ¿No? A ver, probamos fobia. No. Probamos crepitación. No. Estaba bien delimitado. ¿Qué era? Un tumor. Aquí. Un tumor. Empezamos a palpar cadenas ganglionares. Inflamadas. Parotidias, sublinguales, submandibulares, cervicales superficiales, todas presentes. Grandes los ganglios. Fíjense bien, cuando los ganglios están presentes, pueden ser dolorosos o no dolorosos. Si son dolorosos, son procesos infecciosos. Si son no dolorosos, son problemas neoplásicos. ¿Le dolían? No. No. Si yo los toco y se mueven, son problemas infecciosos. Si yo los toco y están fijos, son problemas neoplásicos. Estaban fijos. Doble tache, ¿verdad? Bueno, empezamos a tocar. Yo hubiera querido tocar en ese momento las cadenas de ganglios axilares, submamarios e inguinales. No podemos hacerlo. No es nuestra área. No es nuestra área. Fuera mujer, si hubiera habido una mujer, era más fácil. ¿Sí? Pero así, no. Bueno, a lo más que pudimos llegar es pedirle a la mamá que nos dejara ver su abdomen, la chica. Entonces se subió la blusa hasta aquí, se bajó el pantalón hasta la región púbica y nos dejó ver. Queríamos ver cómo estaba su hígado. Ese color era de un problema hepático. Al hígado hay que meter la mano por debajo de las costillas del lado derecho para palparlo. No fue necesario. ¿Por qué? Estaban levantadas las costillas, tanto del hígado como del vaso. O sea, tenía un hígado crecido y un vaso crecido. Una hepatomegalia, una esplagnomegalia, que no vio el médico. Le mandamos a hacer una biometría hemática, una química sanguínea de 32 elementos, pruebas de funcionamiento hepático, un examen general de orina, ¿sí? Y para esto, todavía las tomografías estaban caras. Le mandamos a hacer un ultrasonido, ¿verdad? Ultrasonido del tumor. Me hablaron a las 2 horas después de que llegó el paciente que era urgente que viera este paciente. Empiezo a revisar los estudios. Fíjense bien, eritrocitos que deberían de estar en ella de 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico, traía 2 millones. Yo no he visto nunca a nadie, ni siquiera con 3.5 millones, ¿sí? 3.5 millones es una persona anémica que no sale de su casa, que ya está cansada, ya está agotada. Ella, con 2 millones. ¿Cómo? No lo entiendo. Plaquetas, que debería de tener de 150 a 350 mil, solo traía 20 mil. Imagínense si ese odontólogo hubiera simplemente anestesiado. ¿Qué hubiera pasado con ese piquete de la aguja? Sangrado. No lo detienes. No lo detienes con nada. Leucocitos, que debería de tener de 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico, traía 360.000. Una leucemia linfoblástica. ¿Sí? Hígado, desecho. Riñón, desecho.
Ultrasonido. Un tumor Hodgkin. Más agresivo, no hay más. Yo la vi el lunes, se los acabo de platicar. Murió el viernes. ¿Qué le causó esa leucemia? Sí, se la causaron 6 médicos. Que ojalá y estuvieran en la cárcel. La historia es que 6 meses antes, la paciente tuvo varicela. Le dieron aciclovios en dosis tóxicas y le provocaron la leucemia. El primero le recetó ya dosis tóxicas y la paciente se sentía mal no por la enfermedad sino por la toxicidad que le estaba provocando. ¿Qué hizo el segundo? Le mandó más. ¿Qué hizo el tercero? ¿Qué hizo el cuarto? ¿Qué hizo el quinto? ¿Qué hizo el sexto? Más. Y el sexto ve la bola aquí y dice, vaya con el dentista, es su tercer molar. Para que vean también los médicos que hay. 6 médicos no pudieron detectar cadenas ganglionares, 6 médicos no pudieron detectar hepatomegalia y esplagnomegalia, ¿sí? Y ahí está lo que nos queda. Si estudian ustedes, miren, todo esto es lo que puede provocar tromboflebitis, parotiditis leve, laceraciones del nervio. Aquí en la laceración del nervio nosotros podemos provocar parecias, ¿sí? O en el caso del facial, parálisis, ¿verdad? Parálisis. Podemos provocar isquemia tisular precisamente por la velocidad con la que lo metemos, por lo tanto necrosis. Podemos provocar trismus, que es lo que generalmente les provocamos al atravesar precisamente al músculo macetero, al pterigoideo interno, ¿sí? Al externo les provocamos trismus, miosis, laceraciones de arterias y venas, laceraciones del periósteo que son muy dolorosas y las parecias, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones sistémicas? Bueno, pues pueden ser psicógenas, tóxicas, de hipersensibilidad o alergias. Esto, ¿cuál es la característica de un shock anafiláctico? En el punto en donde metimos hay 2 cosas: vasodilatación, que lo llamamos en clínica ¿cómo? Eritema, enrojecimiento, y hay edema. Primero en el punto, después se va avanzando hasta que todo está enrojecido y edematoso. Esa es la característica. ¿Qué le vamos a inyectar a nuestro paciente que presenta esta hipersensibilidad o alergias? Dexametasona. Un esteroide. Todos ustedes, ya habíamos quedado, ¿verdad? Que al lado de la cárpula está su jeringa con dexametasona, ¿verdad? Sí. ¿Sí? De 8 miligramos. De 8 miligramos, una buena dosis. Intramuscular. Intramuscular, que puede ser intranalgar o intrabrazal o en donde encuentres, Carlita. ¿Sí? Puede causar interacción medicamentosa, aspiración traqueobronquial o contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Vemos? Fíjense bien. En estas psicógenas, en estas tóxicas, que era lo que yo les decía, cuando entra a el torrente circulatorio. Si entra a torrente circulatorio, estamos provocando un shock, ¿qué? Neurogénico. ¿Cuáles son 5 características del shock neurogénico? Taquicardia, sudoración, convulsiones,
Claro. Náuseas, vómito, dificultad para respirar. Muchísimo. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Con dexametasona? Adrenalina. ¿Con adrenalina? No. Agua. Esto, que se lo tomen 2-3 minutos. Y si puede otra, mejor. Claro. Ya me oyeron bien, no los quiero ver en el quirófano, gritando y llorando, que andan buscando una dexametasona y nos acercamos. Y que, Se le pone si esto igual. es un shock neurogénico. ¿Se le pone igual a un adulto que a un niño la ampolleta completa? Para un niño se considera farmacológicamente por debajo de los 8 años, ¿sí? Si es menor, entre los 2 y los 8 años, es la mitad, ¿sí? Es la mitad, ¿sí? A ver, entonces sí queda claro las diferencias. El próximo ya es un examen con caso clínico. Ay, ¿en serio? ¿Sí? Les recuerdo, a ver, este es el primer examen del segundo parcial. Bueno, pues ya nada más vamos a atender otro para calificar el segundo parcial. Así es que vayan haciendo su juego de números para saber cómo les va a ir en el segundo parcial. ¿Va a ser otro regalo de Navidad? Otro regalo de Navidad, ¿sí? ¿A poco no estuvo bonito? Como de esas veces que ustedes se pulen y hacer hasta la cajita de bonito, así.